Muy buenos días a todos los colegas de México y de América Latina que están participando en la reunión de la Asociación Mexicana de Producción Animal y Seguridad Alimentaria. Un saludo muy especial de la FAO, de nuestro director general José Graciano da Silva, de nuestro director regional Raúl Benítez, y agradecemos mucho la invitación a este evento. Reconocemos la importancia del sector pecuario de México y la enorme contribución que este sector hace y seguirá haciendo a la seguridad alimentaria y al combate de la pobreza en América Latina. Voy a referirme entonces, agradeciendo esta invitación, fundamentalmente a 4 componentes. El primero va a ser resaltar la importancia del sector pecuario en América Latina, en términos de producción, en términos de aporte a la economía y por supuesto toda la contribución social de este sector. En segundo lugar, haremos referencia entonces a esa relación entre producción animal y las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria. Posteriormente, haremos un énfasis especial a los sistemas de producción de la agricultura familiar, al componente pecuario de esa producción animal, y finalmente iremos haciendo mucho énfasis en un marco de políticas públicas que permita que esa producción pecuaria exprese todo su potencial en el aporte tanto a la seguridad alimentaria como a la pobreza. Muy bien. El primer punto que quisiera resaltar en esta charla es la importancia de la producción pecuaria en América Latina. Este sector contribuye con más de 79.000 millones de dólares anuales a la economía de la región. Pero además, América Latina se ha convertido en una región exportadora de alimentos y de productos pecuarios, por supuesto. Es la primera región exportadora de carne bovina para el mundo. También es el primer exportador mundial de carne de ave y tenemos en la región el tercer exportador mundial de carne de cerdo. Es decir, la contribución que hace América Latina no solamente a la provisión de alimentos para la región, sino también para el mundo. Ahora, es importante resaltar que esa contribución a la exportación de alimentos en realidad está concentrada más o menos en 5 países de la región. Es decir, 5 países de la región contribuyen con un 90% de ese total de productos pecuarios que son exportados al mundo. Lo cual quiere decir que tenemos más de 28 países donde todavía, dijéramos, el consumo y la producción interna de pecuaria es muy relevante para las propias comunidades nacionales. El otro tema importante es que el consumo de productos pecuarios seguirá creciendo a nivel mundial y por lo tanto entonces hay una oportunidad para este sector de continuar creciendo. Y es muy importante, si miramos las cifras del último reporte de la FAO a nivel mundial, nos indica por ejemplo que el mercado mundial de carne alcanza ya los 308 millones de toneladas y con un crecimiento, dijéramos, entre el año 2012 y 2013 del 1.4%. Ahí, muy importante resaltar el crecimiento que ha tenido la producción aviar. De esa producción mundial tenemos 67 millones de toneladas de carne bovino, 106 millones de toneladas de carne de ave, 114 millones de toneladas de cerdo, que continúa siendo el principal renglón, dijéramos, en términos de producción, y 13 millones de toneladas de carne de ovino. Ahora, de ese total de la producción de carne a nivel mundial, se comercializa en los mercados, dijéramos, internacionales un 30% de ese total de la producción. Pero aquí hay un punto muy importante que quisiera resaltar, y es el relacionado con el consumo de productos pecuarios. En realidad, el promedio mundial agregado de consumo de carne es de 43 kilos por persona por año. Pero lo importante es resaltar aquí la gran diferencia en consumo de carne entre países desarrollados y países en desarrollo. En promedio, los países desarrollados tienen hoy un consumo de casi 79 kilos de carne por persona por año. Mientras tanto, los países en desarrollo apenas alcanzan un consumo
de 33 kilos por persona por año. Y es ahí entonces también donde hay una oportunidad muy importante para la producción pecuaria de América Latina de contribuir a maximizar, dijéramos, ese consumo. Por supuesto, el consumo de productos pecuarios está muy asociado con la disponibilidad de recursos, con la economía familiar. Es decir, en la medida en que aumentan los ingresos, aumenta también el consumo de productos de origen animal. Y aquí lo que se muestra es muy importante entonces esa relación entre reducción de pobreza y consumo de productos pecuarios. En la medida en que más gente salga de la pobreza, obviamente habrá una mayor capacidad de consumo de alimentos de origen animal. Afortunadamente las cifras, como veremos más adelante, de pobreza están bajando en la región y esto por lo tanto es una noticia muy importante para todo el sector productivo. Igualmente, en el caso de los lácteos, el consumo de leche también ha subido, pero al igual que la producción. En términos globales, estamos hablando de 780 millones de toneladas de leche por año. En el último año, entre el 2012 y el 2013, la producción creció en 1.9%, y de ese total de las 780 millones de toneladas se comercializan en el mercado internacional 53 millones de toneladas. Es decir, gran parte de la producción de leche a nivel mundial fundamentalmente está en los mercados internos. Y es muy importante entonces potencializar esto. En América Latina tenemos aún países que son totalmente dependientes, dijéramos, de un mercado internacional. Así como tenemos países donde todavía hay un potencial muy alto de crecimiento, tanto de la producción como del consumo. Igual que lo hicimos en el caso del consumo de carne, en el caso de la leche, el consumo per cápita promedio mundial es de 108 kilos o litros por persona por año. Pero aquí la diferencia en consumo entre países desarrollados y países en desarrollo es mucho mayor al que habíamos notado en el caso de la carne. ¿Por qué? En los países desarrollados, hoy, el consumo promedio de leche por persona alcanza los 236 litros por año. Mientras que en los países en desarrollo, ese consumo está solamente en el orden del 75 kilos por persona año, por supuesto con diferencias entre países, estamos hablando de promedios. Pero aquí también hay una gran oportunidad de contribuir a la seguridad alimentaria a través de un aumento en el consumo de leche. La leche no solamente es importante en términos de la economía, pero muy importante en términos sociales y especialmente en términos de nutrición, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, tanto en carne como en leche hay una gran oportunidad para América Latina y para los productores de América Latina. Ahora bien, voy a referirme muy brevemente al tema de México y las oportunidades de México, que seguramente ustedes las tienen mucho más claras, pero en un análisis de la OSD y de FAO para el año 2012 se muestra unas expectativas, dijéramos, de crecimiento de la producción, y en este caso se plantea que la producción en México puede tener entre el año 2012 y el año 2020 un incremento del 11% en el caso de la producción de carne de vacuno. Las expectativas de crecimiento de la producción de cerdos es de un 14% en este mismo periodo de 10 años. Y de la producción de carne de pollo se espera también un crecimiento de alrededor del 30%, es decir, seguirá con una mayor tasa de crecimiento el sector avícola. Y en el caso de los lácteos, de los productos lácteos, que incluye tanto la leche líquida como los productos procesados, estamos hablando de unas expectativas de crecimiento en estos próximos 10 años, en el caso de México, de un 23%. Es muy importante, obviamente, que esas predicciones o proyecciones tanto de la producción, asimismo del consumo, que en todos los casos es positivo, las proyecciones, van a depender, por supuesto, de un contexto político, económico y social.
Y por eso nos vamos a referir durante la charla también a aquellos indicadores de políticas públicas que estarían asociadas con estos niveles de producción y de consumo. Lo importante es ratificar aquí entonces el enorme potencial que tiene este sector de contribuir a la economía y a la seguridad alimentaria. En resumen, para cerrar este primer capítulo de producción y de consumo, lo que vemos es que en realidad para satisfacer esas necesidades bajo esas proyecciones estaríamos hablando de que necesitaríamos al menos unas 200 millones de toneladas anuales más para satisfacer ese mercado, lo cual implica en términos de carne una producción de 130% más en los países en desarrollo. Igual para llevar, dijéramos, a un consumo de proteína animal superior en un 170%. Esas expectativas implican entonces que vamos a tener un consumo de carne de ave de 2.3 veces mayor al actual, un consumo de carne vacuna de 1.5 veces mayor al actual, un consumo de carne de cerdo de 1.4 veces más y un consumo de lácteos de 1.5 veces más. Es decir, la oportunidad está clara. Ahora, hay que combinar todas las estrategias de producción, las estrategias de mercado y por supuesto las estrategias de consumo para que podamos tener un desarrollo, dijéramos, integral de estos elementos. Muy bien, ahí cerramos el capítulo de producción y de consumo. Vendría el segundo capítulo y un poco es cómo podremos potencializar entonces la contribución de este sector a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la seguridad alimentaria. Y ahí, por favor, déjenme comentarles entonces que América Latina ha avanzado bastante en políticas públicas y en estrategias para reducir el hambre en la región. Es decir, hacia el año 1990 la región tenía 66 millones de personas que padecían hambre. Hoy, al 2013, la cifra que reporta FAO es de 47 millones de personas. Es decir, ha habido, por supuesto, un descenso sustancial de personas que padecen hambre. Sin embargo, como dice nuestro director de la FAO, la única cifra aceptable en términos de hambre es 0. Y no se justifica de ninguna manera que en una región que produce alimentos para el mundo y que produce 2 o 3 veces más los alimentos que necesita, todavía tengamos más de 47 millones de personas que sufren hambre. Esto quiere decir, en términos generales, que el problema de la desnutrición o del hambre en América Latina no necesariamente se debe a una baja disponibilidad de alimentos, porque acabamos de ver, en el caso de los alimentos pecuarios, que la región está en capacidad de producir. Luego entraríamos a ver entonces la conexión que hay entre pobreza y consumo de alimentos. Es decir, muchos de estos 47 millones de personas que aún sufren hambre, el problema no es que no haya alimentos, el problema es que no tienen el acceso, la cantidad de recursos suficiente para poder acceder a esos alimentos que están disponibles. Y por eso hacemos un énfasis entonces en cómo también el sector pecuario puede contribuir a la reducción de la pobreza en las áreas rurales para permitir que entonces esos habitantes rurales tengan un mayor acceso a estos alimentos. ¿Por qué desafortunadamente todavía hoy en América Latina los mayores índices de pobreza están en las zonas rurales? Y ahí quisiera detenerme un poco. Es decir, por un lado vemos un crecimiento del sector agrícola y del sector pecuario, pero sin embargo vemos que todavía las tasas de pobreza rural son muy altas. Es decir, se requieren unas políticas mucho más integrales de desarrollo del sector, de tal manera que ese crecimiento vaya acompañado también de mejoras en la calidad de vida y en el acceso de esos productores a muchos servicios y a los recursos productivos. En resumen, la principal causa de la desnutrición o del hambre en América Latina es la pobreza. Y vemos una alta relación entre comunidades desnutridas y comunidades con altos índices de pobreza.
Eso quiere decir que los pobres gastan una alta proporción de sus ingresos en alimentos y por lo tanto políticas que contribuyan a la reducción de la pobreza necesariamente contribuyen a mejorar, dijéramos, los índices nutricionales. Y el tema más crítico, y que tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros desde el sector pecuario, es que tenemos hoy todavía en América Latina unos altos índices de desnutrición infantil. Es decir, tenemos niños menores de 5 años con altos índices de desnutrición crónica infantil, que en algunos casos, en algunas regiones, superan el 10 y hasta el 20% de esa población infantil. ¿Qué es lo importante aquí? Que la desnutrición crónica infantil realmente se combate con un mayor consumo de alimentos de alta calidad y aquí alimentos proteicos como la carne, como la leche y los huevos tienen un rol fundamental en el combate a esa desnutrición. Ahora bien, en América Latina no solamente tenemos el problema de la desnutrición crónica, sino que también, a medida que se mejoran algunas condiciones, hay altos índices de obesidad. Esto también implica un mejoramiento de las dietas y un mejoramiento de la nutrición en general. Ahí en ese factor también la producción animal tiene mucho que decir porque son alimentos de alta calidad que pueden contribuir a esos dos factores. En resumen, lo que estamos viendo es que hay una gran oportunidad entonces para el sector pecuario de avanzar en estos temas. Ahora, si ese es el panorama, ¿cómo y qué tipo de políticas de alguna manera podrían favorecer ese desarrollo pecuario y esa contribución del sector pecuario a la economía? Y estamos viendo que aún en el sector rural hay una alta proporción de pequeños productores, de pequeños agricultores, de pequeños ganaderos, que dependen fundamentalmente de esa producción para su sustento y para su economía. Por lo tanto, desde el punto de vista de políticas públicas, un énfasis en políticas diferenciadas para la producción pecuaria familiar puede tener un impacto muy grande en términos de esas poblaciones rurales que hoy están dependiendo del sector para su alimentación y para su economía. La pregunta es, ¿puede entonces el sector pecuario, la producción pecuaria, convertirse en un motor de desarrollo rural en esas áreas? Yo creo que la respuesta la tiene cada uno de ustedes. Sin embargo, podríamos mostrar algunos ejemplos en la región donde realmente ha habido un énfasis muy importante en la agricultura familiar y una respuesta, por supuesto, en términos económicos y sociales. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, el caso de Brasil, donde un enfoque muy fuerte en la agricultura familiar demuestra hoy, después de unos 10 años de haber iniciado una formulación de políticas diferenciadas para la agricultura familiar, muestra hoy que, por ejemplo, el 58% del total de la leche que se produce en Brasil viene de productores familiares. El 50% de la carne de ave también viene de sistemas familiares, el 59% de los porcinos. Es decir, políticas diferenciadas de apoyo a la agricultura familiar pueden ser muy, muy importantes para contribuir a la reducción de la pobreza en las áreas rurales y a mejorar el acceso de estos habitantes a los productos pecuarios. Ahora bien, ¿cuáles son ese tipo de políticas que se requerirían? El primer elemento que yo quisiera resaltar es fortalecer mucho más las cadenas de valor de la agricultura familiar. Es decir, son esa serie de eslabones, ¿no es cierto?, desde la producción hasta el mercado, donde se crean oportunidades de agregar valor para muchos productores. Esas cadenas de valor deben ser claramente determinadas y apoyar los diferentes eslabones. En una estrategia, dijéramos, de cadenas de valor,
habría que mirarla entonces, no solamente desde el punto de vista de cadena productiva, sino cómo esas cadenas de valor se insertan en estrategias concretas de desarrollo rural territorial, que van más allá de una cadena específica. Es decir, cómo esas cadenas se pueden, a nivel de un territorio, articular para crear valor. Y habría que pensar entonces en nuevas formas de organización de los productores, en realmente fortalecer esas alianzas, en nuevos procesos y productos para agregar valor, es decir, cómo se fortalece la agroindustria local. Habría que claramente mejorar el acceso de los pequeños productores o de los productores en general al crédito, al seguro, ¿no es cierto?, a la misma capacitación y por supuesto, y muy importante, abrir nuevos mercados y nuevas formas de comercialización. Yo creo que ahí gran parte del éxito radica en poder desarrollar, dijéramos de alguna manera, esos mercados tanto locales como regionales como nacionales. Y fundamental poder articular las políticas agrícolas, las políticas de producción agrícola y pecuarias con las políticas sociales, con las políticas de protección social y con las políticas de empleo rural. Ese es un factor fundamental para ir avanzando en estas estrategias de contribución a la reducción de la pobreza. Y una de las estrategias que está dando mayor resultado a nivel de América Latina para facilitar el acceso de los pequeños productores a los mercados es el tema de las compras públicas de alimentos. Hay varios países que ya han desarrollado leyes e instrumentos jurídicos y legales para facilitar la vinculación de pequeños productores a programas de compras públicas. Eso facilita, dijéramos, el acceso de esos pequeños productores al mercado, disminuye la cantidad de intermediarios, les garantiza un mejor precio a esos productores y, por supuesto, unas condiciones mucho mejores de mejorar su economía. Sin embargo, para que estos pequeños productores puedan vincularse realmente a esos mercados de compras públicas, necesitan mejorar su productividad, mejorar la calidad y por lo tanto tener acceso a servicios de asistencia técnica. Y eso es, en algunos casos, todavía un cuello de botella para que ellos puedan beneficiarse realmente. En términos generales, entonces, lo que estamos hablando es que hay una posibilidad muy grande de avanzar en esos territorios rurales en estrategias de innovación social y productiva. Es decir, donde combinamos estos elementos de diferencias de programas de protección social, de acceso a mercados, con programas de innovación tecnológica. Y la innovación en el sector rural no es otra cosa que mejorar la articulación entre las diferentes organizaciones, empresas y personas que participan de ese desarrollo. Y por eso la FAO hace mucho énfasis en articular las políticas de producción agrícola con las políticas de desarrollo rural territorial, con las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y por supuesto con las políticas de comercialización y de mercados. Es más, socialmente también se puede mejorar mucho el impacto de la producción pecuaria en la medida en que los agricultores familiares acceden a mercados de compras públicas, pero además también esa misma producción va a programas de alimentación escolar, por ejemplo, donde los habitantes del campo tengan acceso a leche, a huevos y a productos cárnicos en la dieta diaria. Yo quisiera resumir aquí entonces que desde el punto de vista de fortalecimiento del sector pecuario y de la producción pecuaria y de la agricultura familiar, encontramos 4 ámbitos fundamentales en los cuales todos nosotros y todos ustedes, colegas del área de producción, podemos contribuir. Un primer marco de acción, dijéramos, un primer ámbito, es cómo podemos contribuir a mejorar esos marcos institucionales y de políticas diferenciadas para el fortalecimiento sectorial. Aquí estamos hablando que hay que hacer una estrategia con las autoridades locales, con los propios legisladores y con el sector productivo. Es decir, tenemos que ampliar ese rango de interacción que hacemos nosotros desde el sector de la producción pecuaria
también con otros sectores, con sectores sociales y con los sectores económicos. Un segundo ámbito importante, como lo vimos ya, es poder promover un mayor acceso de los productores a mercados competitivos, a mercados de nicho, a mercados de compras públicas, a mercados diferenciados. Pero para eso también hay un tercer elemento que es fundamental, y es fortalecer la capacidad de estas organizaciones de productores, o la capacidad de los productores a organizarse, a asociarse. Pueden ser cooperativas, pueden ser asociaciones de productores, diferentes formas de asociación, pero que les permitan mejorar las posibilidades de tener acceso a insumos a una escala que disminuya costos, o que les permita acceder a mercados, ¿no es cierto?, de escala también en la medida en que se organizan. Y finalmente, esos productores organizados bajo un marco de política adecuado deberían también tener acceso claro a esos servicios de apoyo a la producción. Y ahí nos estamos refiriendo fundamentalmente a servicios de asistencia técnica, a servicios de crédito y, por supuesto, a servicios de seguros. La producción es una producción que está, por supuesto, expuesta también a los temas ambientales, climáticos, y por lo tanto el seguro pecuario es muy importante para apoyar a estos pequeños productores. Resumiendo, tendríamos entonces un marco de políticas adecuado y fundamentalmente una mejor relación entre los programas de desarrollo agrícola y los programas sociales para mejorar esa contribución del sector pecuario a la reducción de la pobreza y a la seguridad alimentaria. Voy a terminar con algunas reflexiones finales, tal vez diciendo que el desarrollo rural inclusivo, que dé participación a un mayor número de organizaciones de productores, es una herramienta fundamental para erradicar el hambre. Segundo, se requieren importantes esfuerzos, tanto del sector público como del sector privado, y especialmente esas alianzas entre los dos sectores, para promover el fortalecimiento de ese sector. Y en tercer y último elemento que quisiera poner a disposición de todos ustedes es el servicio de la FAO, el apoyo de la FAO, la cooperación técnica de la FAO, para apoyarlos en todas estas dinámicas de mejoramiento de la producción pecuaria a nivel de México. Muchas gracias.